la Joven Orquesta de Canarias en el Festival de Música. Una revista para las literaturas insulares, las orquestas sinfónicas y su responsabilidad social. Un espacio para la difusión del grabado. La saxofonista Gran Canaria en el Festival Canarias Jazz and Más. La Joven Orquesta de Canarias participa por primera vez en el Festival Internacional de Música de Canarias. Ofrecerán 4 conciertos en Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y La Palma, con obras de Mendelssohn y Tchaikovsky. Para sus integrantes es una gran oportunidad, ¿no?, de poder estar en una programación donde hay grandes orquestas, directores. Llevábamos ya temporadas trabajando en la incorporación de la JOCAN para espacios no habituales, y este año pues decidimos que se sumara, además con su titular Víctor Pablo Pérez y con Radulovich, un extraordinario solista. El concierto de inauguración del festival estuvo a cargo de Gustavo Dudamel, al mando de la Orquesta del Encuentro, en la que participaron 8 de los músicos de la JOCAN. De los conciertos más importantes, que es el de apertura, el concierto con la Orquesta del Encuentro y Gustavo Dudamel. Para nosotros es un honor que puedan participar en el festival. Su última gira culminó en enero de este año. Bajo la dirección de Vincent Alberola, ofrecieron el estreno de la obra galdosiana de la compositora gran canaria Laura Vega, el concierto de Año Nuevo en el Auditorio de Tenerife y otros 2 conciertos en Fuerteventura y Gran Canaria. El nivel en Canarias es extraordinario, existe un grandísimo talento. Nosotros hemos tenido la oportunidad de seguirlo a través del Sigue la Música, porque hemos trabajado con la Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Canarias. La JOCAN ofrece a los jóvenes músicos canarios la oportunidad de una carrera musical fuera de las islas, no exenta de dificultades. La dificultad es la dificultad que tiene una empresa, ¿no?, para salir fuera de Canarias también. En este caso no es tan habitual, pero muchos músicos han sido capaces de crear su espacio a nivel internacional saliendo de Canarias, sobre todo por el enorme talento que se encuentra, como decía antes, ¿no? Se consigue, es duro, pero tenemos la prueba de que se puede hacer. La revista Tras de Mar, de Literaturas Insulares, nació en 2020 con una declaración de intenciones que recoge en su manifiesto Archipiélago Cosmos. A lo largo de la historia de la humanidad, las islas han sido territorios de paso, lugares que han vivido también una historia trágica de colonización y explotación. Pero también de intercambio cultural y de mestizaje. Tras de Mar, como recoge Archipiélago Cosmos, aspira a proyectar toda esa diversidad literaria de los territorios insulares de todo el mundo, uniendo generaciones, uniendo diferentes corrientes literarias en una propuesta común.
La revista también mantiene contacto con colectivos de escritores latinoamericanos en Nueva York y con el Hunter College, que tiene un centro dedicado a la literatura canaria y despliega una gran actividad en sus diferentes secciones. La sección Macaronesia, que conecta la literatura canaria con la literatura y el arte de los demás territorios de la Macaronesia. Conexión Derek Walcott, que ha sido bastante activa también en relación con nuestra colaboración con New York Poetry Review y las instituciones culturales latinas en Nueva York. El Invernadero, dedicada a las generaciones más jóvenes de la literatura canaria. Latitud 28, nombrada así en homenaje al artista Tony Gallardo, que aspira un poco a crear ese diálogo, esa confluencia entre escritores y pintores, dibujantes. El programa de la Poeteca ya comenzó a principios de este mes de junio, una iniciativa desarrollada en el kiosco del Parque Los Dragos, en La Laguna, que contará con un fondo bibliográfico y que ya cuenta con actividades como diversos invitados que suelen venir a principios de mes para leer su obra poética, debatir con el público y de alguna manera tratar de acercar la poesía al público en general. I asked you to move in with me. You said no. But I can't. You can. You don't want to. What do you do? It's kind of hard to explain. Because what you do is complicated? Because I don't really do it. Esther Ropón es pianista, gestora cultural y profesora en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife. Actualmente dirige una investigación sobre los programas socioeducativos de las orquestas sinfónicas. Los proyectos socioeducativos de las orquestas sinfónicas podríamos decir que se engloban en dos grandes vertientes. Por un lado son los proyectos juveniles y en ese campo creo que el sistema de orquestas juveniles de Venezuela nos ha dado una buena lección a Europa en lo que significa la educación juvenil y lo que significa la música clásica, que no entiende de esferas, no entiende de límites y no entiende de estratos sociales. Y por otro lado están los programas socioeducativos que desarrollan las orquestas sinfónicas, destinados a todo tipo de públicos, donde la orquesta se baja del escenario, sale de su zona de confort y se acerca a los barrios, a los colectivos más desfavorecidos o que quizás no alcanza a tenerlos como público. Uno de esos proyectos es el de la fundación del director venezolano Gustavo Dudamel, que con su Orquesta del Encuentro acaba de inaugurar el Festival de Música de Canarias y su primera residencia en España. La formación está compuesta por jóvenes estudiantes de América, España y Portugal. No solo implica para ellos una importante tarea de cara a formarse como futuros músicos en un grupo además de excelencia como es la Orquesta de Encuentro que ha traído ahora mismo Dudamel, sino además les prepara para una sociedad más justa, para una sociedad más igualitaria y para la sociedad que aspiramos tener todos y en la que nos gustaría vivir a todos. Implementar este tipo de programas en la sociedad depende de la actuación conjunta de varios actores sociales.
Los conservatorios juegan un papel importantísimo en la educación musical, en Canarias concretamente, pero no podemos olvidar que son centros de formación, son centros de excelencia, donde se forman jóvenes con vistas a un futuro también profesional. La apertura de estos centros a la sociedad está más que demostrada, sus programas año tras año así lo destacan. Pero no son solo ellos los que lo hacen, las escuelas de música en los municipios realizan una labor muy importante y en este campo también las orquestas sinfónicas tienen que implicarse, tienen ese deber moral de implicarse en la sociedad, no solo con los más jóvenes, sino también alcanzando otras edades, sobre todo público adulto y otros colectivos a los que de alguna manera se les privó o se les ha privado del disfrute y de la participación activa de la música. El hecho de que el Festival de Música de Canarias se inaugure con un proyecto social y educativo demuestra que las cosas están cambiando. Soy de una isla diminuta del Océano Atlántico, Annobón, una piedra en medio del mar. Cuando era pequeño formaba parte de España. En la escuela nos obligaban a hablar en español y a creer en Dios. Pisando las ruinas del pasado que fue, vendrán, alzando la copa del amanecer, vendrán. La Fundación Caja Canarias, en la Plaza del Adelantado de San Cristóbal de la Laguna, expone 72 fotografías inéditas de la Guerra Civil Española, provenientes del archivo fotográfico de la Agencia EFE. La muestra permite contemplar, con la perspectiva del tiempo, las instantáneas tomadas por unos y otros fotógrafos entre 1936 y 1939, que nos llevan a adentrarnos en la España enfrentada consigo misma. En un conflicto donde la imagen fotográfica tuvo un papel trascendental, una de las claves del discurso de la exposición es la mirada de los fotógrafos. La objetividad de los hechos confrontados en la imagen fotográfica de cada reportero de guerra, cuestión esencial para analizar un tema tan trascendental como crítico. El taller de grabado del Cabildo de Gran Canaria lleva 40 años impartiendo formación en obra gráfica. Mantiene una programación regular de cursos y exposiciones y ofrece becas a artistas y préstamos de sus instalaciones. Es un espacio de trabajo, también de encuentro y de promoción, en el sentido de que la obra que se realiza aquí la intentamos mostrar, se hacen exposiciones itinerantes, concursos. Como es un espacio de intercambio y también pues de participación, pues nos subimos a determinados trenes que interesan y bueno, pues así, compaginando lo colectivo con lo individual, nos mantenemos siempre en marcha. La divulgación de escenas cotidianas, las primeras sátiras y críticas sociales en imágenes, fueron algunas de las funciones del grabado en el pasado. La difusión de las imágenes ha sido algo que se ha perseguido prácticamente desde la prehistoria.
Lo que se pretende es una fórmula económica en la que esas imágenes se pudieran reproducir. Al principio se utilizó tacos de madera, que es la xilografía, para hacer desde cartas para jugar, naipes, a estampas religiosas. En el momento que se inventó la imprenta, esa esclavitud que tenía el grabado, digamos, para reproducir cosas que solicitaba el mercado, se perdió, y el grabado quedó de alguna manera como libre para hacer, con una vocación mucho más artística, más creativa y menos reproductiva. El grabado ha estado siempre muy en contacto con el pueblo. Lo más conocido es la literatura de cuerda, estos cuentos que llevaban los trovadores por los pueblos, que se reproducían con xilografía. Era el periódico de la época, antes de que se inventara el periódico oficial. Sepamos cómo funciona el taller y cuáles son las fases del trabajo en grabado. La primera es la construcción de la plancha. La plancha es una matriz en la que se generan incisiones. Cualquier herramienta que genere incisiones va a ser útil para el grabado. Una vez que tenemos la imagen que queremos en la plancha, pasamos a la segunda fase, que sería la de la estampación. Para la estampación ya requerimos de esta máquina, que es el tórculo, que no es más que una prensa, que lo que hace es hacer entrar en contacto el papel con la plancha. Y en esas dos fases está pues toda la magia del grabado. Este es un espacio abierto, no solo para profesionales, también para estudiantes o para personas que no sepan nada de grabado y que tengan interés en aprender las técnicas. Quiero que sea también una entrevista invitadora para que conozcan el taller y hagan uso de él, que para eso existe el servicio. La Fundación Mafre Guanarteme, la capital Gran Canaria, acoge la exposición Trazas, de Daniel Rieti. La muestra reúne piezas en diferentes formatos y soportes, pintura, collage, dibujo y una serie de objetos encontrados, apropiados y transformados. Esos elementos que encuentro en mi entorno más próximo tratan como de generar una conexión entre la obra plástica más puramente visual, realizada en diferentes formatos, como pueden ser desde el DIN A4 hasta estos carteles grandes publicitarios, ¿no? Que al final terminan como por recontextualizar el entorno, el objeto en sí e incluso el diálogo y las lecturas y conexiones que se generan entre la propia obra más puramente plástica y estos objetos cotidianos. El lenguaje de la publicidad y su doctrina consumista es uno de los temas en los que el artista centra su trabajo. Esa propia huella que ya tienen sugieren en muchas ocasiones el resto de intervención que va a haber sobre el cartel, y además muchas veces contienen esas palabras, esos grafismos que son modificados y aportan otras lecturas al trabajo y lo cargan además de contenido y de significado. La propia línea que construye la letra, la palabra, genera cierta tensión y ayuda no solo a componer, sino a aportar capas de lectura a la obra en sí, ¿no? Comenzó con el timple, teniendo como profesor a José Antonio Ramos, pero a los 8 años cambió de instrumento y rumbo musical. Me encantaba Extremoduro porque mis padres ya me lo ponían desde chiquitita, y había una canción, Buscando una luna, que me fascinaba y tenía un solo de saxo increíble, y yo, sin saber muy bien qué instrumento era, pues ya me imaginaba ahí un poco tocándolo, y dio la casualidad que mi tía tenía uno ahí abandonado en el armario que no usaba, y me lo prestó y aquí estamos. Las influencias van desde el rap que llevo escuchando de toda la vida también. Algo muy importante en mi vida ha sido el rock. Pues Extremoduro ha sido como la banda sonora de mi vida, pero después ya también escuché mucho rock inglés, Led Zeppelin a muerte. Música clásica, que estuve estudiando muchísimos años aquí en el conservatorio. Músicas del mundo, música africana, el folclore, que también, sobre todo últimamente, me
me ha estado interesando muchísimo. Un poquito más tarde, cuando descubrí el jazz, me atrapó sobre todo por la instrumentación, porque había un saxo y había improvisación, que al final fue lo que a mí me enamoró de la música. Pero claro, ya creo que el jazz al final no tuvo tanta influencia en mi música, entonces ha sido como una mezcla bastante rara. Y con esa mezcla de estilos musicales en su haber, se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del panorama musical de las islas, a donde acaba de regresar tras una temporada de trabajo y estudio en los Países Bajos. Mucho frío, mucha magua de las islitas, siempre. En general, la experiencia increíble por la gente que he conocido y por los proyectos que he podido montar y tocar con gente increíble, gente de todos lados del mundo. En octubre, creo yo, volveré a Rotterdam y estaré por ahí un tiempito, porque tengo muchos proyectos que quiero explotar y sé que aquí siempre puedo volver. Espero que me esperen un poco. En estos momentos prepara la salida de su primer disco y su actuación en el Festival Internacional Canarias Jazz and Más. Aquí en Gran Canaria es donde más feliz soy al final, que ya llevo un año aquí, nunca había estado tanto tiempo aquí después de haberme ido a Holanda y la verdad que ha sido increíble y también profesionalmente pues pude grabar un disco que saldrá también el mes que viene, en julio. Son los temas que se podrán escuchar en el concierto y lo que recoge un poco pues, mi visión de la música y todas mis composiciones, excepto un arreglo que ya se lo encontrarán ahí. Tanto los músicos como el estudio, como todo, hemos puesto muchísimo amor y mucha ilusión, así que deseando que vea la luz y a ver qué tal el resultado. Hay mucho rock and roll, sí, yo creo que lo que más hay es rock and roll al final, pero sí, también temas muy tranquilos, influencias de lo que he escuchado en Holanda, de lo que he escuchado aquí, pero se me hace un poco difícil de definir, así que hay que ir al concierto para verlo.